Tu lugar está en un asilo con ancianos. Mi nuera Karen me gritó, mientras mi propio hijo Thomas arrastré mis muebles hacia la ventana. Mis 74 años de vida se desmoronaban por esa ventana junto con mis pertenencias. Me empujó fuera de la casa que yo mismo había pagado, pero no sabían que mi hermano Oscar, un general retirado, ya estaba esperando en la puerta con sus viejos compañeros del ejército lo que el general le hizo a mi hijo después de eso. Nunca lo olvidaré. Me llamó Dorothy, y ese día descubrí que criar a un hijo adoptivo con todo mi amor no garantiza que te respete cuando más lo necesites. Thomas siempre supo que lo adopté de bebé, después de que mi esposo muriera en el servicio militar. Le di toda la educación, un hogar, comida, amor incondicional durante 45 años. Karen llegó a nuestras vidas hace 10 años como una serpiente con vestido de novia. Desde el primer día, vi en sus ojos esa frialdad calculadora que me heló la sangre. Ella nunca me quiso en esa casa. Why, poco a poco, envenenó a mi hijo contra mí. Dorothy, tu hijo es ya es un hombre adulto. No puedes seguir cargándote toda la vida, me decía con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Y Thomas, mi Thomas empezó a cambiar. Las conversaciones se volvieron tensas. Los abrazos desaparecieron. Las miradas se llenaron de fastidio. Durante meses soporté sus comentarios venenosos, sus indirectas sobre mí en edad, sobre cómo yo era una carga para su matrimonio. Karen tenía un plan, y yo era demasiado ingenuo para verlo venir. No, ¿crees que ya es hora de que busques un lugar más apropiado para tu edad? Me preguntaba. Mientras lavaba los platos había apagado en la cocina que había equipado. Sus palabras eran como dagas envueltas en terciopelo, lo que ninguno de los dos. Lo único que sabía era que guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. Mi difunto esposo no solo me había dejado una vida entera pensión militar, pero también era dueño de 3 valiosas propiedades que había comprado como inversión a Nuncan. Hablé de esto porque quería que Thomas se convirtiera en un hombre por sus propios méritos. Pero Karen empezó a sospechar que Ian tenía más dinero del que dejaba ver. La vi revisando mis papeles cuando pensó que no estaba mirando, preguntándole a Thomas sobre mi situación financiera. Ella estaba casando, y yo era su presa mamá. ¿De dónde sacas el dinero para comprar estas cosas? Me preguntó Thomas un día después de que llegué a casa con la compra. Karen estaba detrás de él, con esa sonrisa que conocía tan bien. De mi pensión, hijo. Sabes, tu padre se fue, me has cuidado bien, respondí sin revelar el verdadero alcance de mi riqueza. Pero Karen no estaba satisfecha con esa respuesta. Empezó a hacer preguntas más directas e invasivas. No sabía exactamente cuánto recibí, si tenía ahorros, si tenía propiedades. Esquivé sus interrogatorios, pero ella, persistente, el día que todo explotó, empezó como cualquier otro. Thomas llegó a casa, él trabajó, con esa cara que conocía tan bien. La cara de alguien que había estado discutiendo con su esposa sobre mí. Karen apareció detrás de él con los brazos cruzados, y esa mirada desafiante que me advertía que algo malo estaba por suceder a mamá. Tenemos que hablar, dijo Thomas sin siquiera mirarme a los ojos. Me senté en el sofá, preparándome para otra de esas conversaciones incómodas sobre mi situación en el casa. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Karen tenía esa sonrisa triunfante que hacía que mi piel de gallina. Hemos estado pensando, comenzó Thomas con voz temblorosa, como alguien a punto de traicionar a su propia madre. Y pensamos que sería mejor para todos si buscaras otro lugar vivir. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Después de tantos años de sacrificio, de amor incondicional, le di todo lo que tenía, y más. Mi propio hijo me estaba echando de casa. ¿Cómo puedes decirme eso, Thomas? Yo, pregunté, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Yanov, mamá Karen y yo necesitamos nuestro espacio. Somos familia joven, y tú ya estás entrado en años. Karen se acercó y puso su mano en el hombro de Thomas, como marcando su territorio. Dorothy, no es nada personal, pero necesitamos privacidad. Queremos tener hijos, y con una persona mayor en casa es complicado. Una persona mayor, repetí,
sintiendo la sangre, se me congela en las venas. Soy tu suegra, Karen, and soy la madre del hombre que dices amar. Y exactamente por qué deberías entenderlo, respondió con esa frialdad que ya conocía. Los matrimonios jóvenes necesitan su espacio, .p.a. Ya has vivido tu vida. Thomas evitó mi mirada como un cobarde. El hijo que había criado y a quien le había dado todo ni siquiera pudo defenderme, ni mirarme a los ojos, mientras él me apuñaló por la espalda. Hijo, pagué esta casa con el dinero de la pensión de tu padre. Todo lo que besan aquí, lo compré con mi trabajo y mi sacrificio. Salo Record, esperando que despertara algo de conciencia en él. Mamá, no vuelvas a empezar con eso, respondió con fastidio. Sí, me ayudaste con algunos gastos, pero eso no, ¿te doy el derecho a quedarte aquí para siempre? ¿Algunos gastos? Grité, perdiendo finalmente la compostura. Pagué por toda esta casa. Pagué tu educación. Karen se rió, una risa fría y calculada, llena de desprecio. Dorothy, basta de drama. No tienes tanto dinero como tú finges. Vives de una pensión miserable, y todos lo sabemos. Eso fue la gota que colmó el vaso. No solo me echaban de mi propia casa, sino que también me humillaban, minimizándome en todo lo que había hecho por ellos. En ese momento, decidí que era hora de que supieran la verdad. Pero algo lo detuvo. Una voz interior me decía que esperara, que no revelara mis cartas todavía. Karen y Tomás no merecía saber el verdadero alcance de mi riqueza. No después de esta traición. Tienes una semana para encontrar un lugar, dijo Karen como si fuera la dueña de la casa. Hay muy buenas enfermeras, casas en la ciudad, lugares apropiados para gente de tu edad, un asilo de ancianos. Prigant, ¿quieres internarme en una residencia de ancianos? Es lo más sensato, respondió Tomasan, finalmente, demostrando algo de coraje para hablar. Allí estarás con gente de tu edad. Tendrás atención médica.a. actividades. No necesito atención médica. Estoy perfectamente bien, grité, sintiéndome la rabia me consume por dentro. Mamá, no te hagas la víctima. Sabemos que no tienes dinero para vivir sola. Mejor me cuidarán en el asilo, insistió mi hijo como si me estuviera haciendo un favor. Karen sonrió satisfecha. Había logrado su objetivo. Había conseguido que mi propio hijo me echara de casa, y ahora disfrutaba viendo a mi dolor. Además, añadió Karen con malicia, de esta manera podemos remodelar esta casa. Es muy vieja, muy anticuada, necesita una renovación completa en C. Me llenaron los ojos de lágrimas al oír esas palabras. No solo me echaban, sino que también querían borrarme todo rastro de mi presencia, como si nunca hubiera existido. ¿Y si no me voy? Les pregunté desafiante. Vete, respondió Karen con una sonrisa gélida. De una forma u otra, te irás. Thomas asintió, apoyando a su esposa. Mi propio hijo, el chico con el que crié tanto amor, me amenazaba. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en todo había pasado, por todos los sacrificios que había hecho, para que esto me echaran .com o un perro viejo. Al día siguiente, Karen empezó a actuar, como si yo ya no existiera. En ella habló por teléfono con sus amigas, sobre los planes de remodelación, sobre cómo iba a convertir mi habitación en un estudio, todo frente a mí, como si fuera invisible. Sí, por fin nos estamos deshaciendo de la suegra, la oí decir. Ya era hora. Es una molestia. Thomas no dijo nada a Ann, simplemente permitió que su esposa me humillara en mi propia casa. Los siguientes días fueron un infierno. Karen me trató como a una intrusa, como si yo fuera quien invadía su espacio. Ella movía mis cosas, reorganizaba los muebles, y me miraba con desprecio cada vez que pasaba por mi lado. P. Asilo. ¿Ya encontraste una residencia de ancianos? Me preguntaba cada mañana, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Sigo buscando, respondía, aunque la verdad era que no había mirado nada. No podía aceptar que estuvieran. Me echaron de mi propia casa. Al cuento Daya, Karen perdió la paciencia. Se acabó el tiempo de Dorothy.
O te vas sola o te ayudamos. ¿Me estás amenazando? Pre-GUNTE acute.ncre acute DULO. Te lo advertimos, respondió Thomas con una frialdad que me rompió el corazón. C. O razón. Esa noche llamé a mi hermano. Oscar y no habíamos hablado en meses, pero yo necesitaba contarle lo que estaba pasando. Oscar, necesito tu ayuda, dije, con la voz entrecortada por las lágrimas. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Dorothy? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Thomas me está echando de la casa. Él y su esposa quieren internarme en una residencia de ancianos. El silencio al otro lado de la línea era ensordecida. Conocía a mi hermano. Sabía que cuando estaba callado era porque estaba furioso. ¿Qué dijiste? Preguntó finalmente con esa voz profunda que me recordó a cuando éramos niños y él me defendía de los matones del barrio. ¿Me oíste, Oscar? Después de todo lo que hice por él, me está echando como a un perro. Ese chico va a descubrir quién es Oscar Enmir. Lo es. Me lo dijo y supe que mi hermano ya tenía un plan. El séptimo día llegó como una tormenta. Karen se despertó con una energía diferente, una ferozuna determinación que me puso los nervios de punta. Thomas se fue temprano al trabajo, evitando mi mirada como siempre hacía, últimamente en Dorothy. Oh, she's el Daya, anunció Karen mientras bebía su café, como si estaba hablando del tiempo. Has tenido tiempo suficiente para encontrar un lugar. Si no te vas voluntariamente, lo haremos. Lo hice por las malas. ¿Por las malas? Pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Exactamente. Ella respondió con esa sonrisa gélida que tanto odiaba. Voy a llamar a unos amigos para que te ayuden a mudarte. Te guste o no. Pasé toda la mañana en mi habitación, temblando, sin saber qué hacer. Yo podía oír a Karen al teléfono organizando mi expulsión, como si fuera una operación militar. A las 2:00 de la tarde, Thomas llegó con 2 hombres que nunca había visto antes. Mamá, estos caballeros son... Te voy a ayudar a sacar tus cosas, me dijo, sin poder mirarme a los ojos. ¿Cómo puedes hacerme esto, Thomas? Pregunté, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Yo te crié, yo te amé, yo te di... Ya basta de drama, Dorothy, interrumpió Karen. Caballeros, pueden empezar por la habitación del fondo. Los hombres empezaron a sacar mis pertenencias sin ningún cuidado. Mis fotos, mis recuerdos, mis muebles, todo fue tirado como si fuera basura. Vi cómo mis 74 años de la vida se derrumbó por esa ventana junto con mis cosas. Cuidado con esa foto, grité cuando los hombres manipularon con rudeza el retrato de mi difunto esposo. Es lo único que me queda de él. Río Karen. Dorothy, es solo una foto vieja. No tendrás espacio para tantas cosas en la residencia de ancianos. ¿Residencia de ancianos? Pregunté horrorizado. ¿Ya me inscribiste en una residencia de ancianos? Sí, encontré la perfecta para ti. Se llama San Rafael. Está lleno de gente mayor como tú. Te va a encantar. Respondí sarcásticamente. Thomas permaneció en silencio, supervisando el movimiento, como si fuera algo normal. Como si echar a tu propia madre fuera lo más natural del mundo. Hijo, por favor, le supliqué, tomándose su brazo. No me hagas esto. Podemos hablar, podemos encontrar una solución. Se apartó de mi alcance bruscamente. Mamá, ya está decidido. ¿Es lo mejor para todos? ¿Lo mejor para todos? Repetí, sintiendo que la ira reemplazaba la tristeza. ¿O lo mejor para tu esposa? Karen se acercó con los brazos cruzados. No me culpes, Dorothy. Thomas también quiere que te vayas. Díselo. Cariño a mí, mi hijo me miró por primera vez en días, pero sus ojos estaban llenos de frialdad. Mamá, Karen tiene razón. Necesitamos a nuestro espacio. Queremos formar una familia. Soy tu familia, Great desesperada. Soy la única familia que has tenido desde que eras un bebé. Lo eras, dijo Karen, corrigió Cruy. Pero ya no, ahora su familia soy yo. Los hombres siguieron sacando mis cosas. Mi ropa, mis libros, mis medicinas, todo fue tratado como basura. Cuando llegaron a mi joyero,
el pequeño cofre donde guardaba los pocos tesoros que había dejado a mi esposo. Karen, deja eso, dijo, señalando el joyero. Debe ser, Anne, tengo cosas valiosas. Eso es mío, protesté, intentando sacar mi joyero Dorothy. No sis romática, respondió Karen, quitándome el cofre de las manos. Son solo joyas viejas. Te las robarán en el asilo. Son mis recuerdos, grité sintiéndome la desesperación me consume. Mi esposo me dio ese collar. Esos aretes son de mi madre. Exactamente. Karen dijo, con una sonrisa maliciosa. Por eso, es mejor que alguien más joven los cuide. Thomas puso esto en nuestra habitación. Su hijo tomó el joyero sin decir palabra. En ese momento, algo se rompió dentro. No solo me estaban echando de casa, sino que también me estaban robando mis recuerdos más preciados. ¿Es eso lo que soy valiosa para ti? La Pregon, a Thomas, con la voz rota por la traición. Un cajero automático que exprimiste hasta la última gota, y ahora desechas a mamá. ¿No exageras? Respondió sin mostrarse un atisbo de remordimiento. Grité, finalmente, perdiendo los estribos adopté cuando nadie te quería, te di mi juventud, mi dinero, mi vida entera, y así es como me lo pagas. Anne Karen aplaudió con sarcasmo. ¡Qué actuación! Dorothy, ya sabemos que lo adoptaste, no tienes por qué hacerlo .re. Cuérdale cada 5 minutos. Yo pagué por esta casa, seguí gritando, señalando las paredes que había visto crecer. Pagué por tu educación, pagué por tu boda, pagué por todo lo que... Para nada, respondió Karen con desprecio. Vives de una pensión miserable. Ni siquiera tienes lo suficiente para pagar un apartamento decente. Pensión miserable, repetí, sintiendo amargura. Una sonrisa se formó en mis labios. Low Crease, por primera vez en días, Karen Perick, y insegura, había algo en mi tono que la perturbó. Dorothy, basta. Con la teatralidad, dijo, pero su voz había perdido la confianza de antes, mientras los hombres seguían sacando mis pertenencias. Escuché a Karen hablando por teléfono con una de sus amigas. Su voz, sí, por fin nos libramos de la anciana, decía entre risas Anne. No tienes idea de lo difícil que fue convencer a Thomas. Pero cuando le dije que no podíamos tener hijos con su madre en la casa, cambió de opinión inmediatamente. Y ella se va sin luchar. La voz del otro lado preguntó, ¿por qué va a luchar? Es una anciana sin dinero, sin opciones. El hogar de ancianos Rafael se quedará allí hasta que muera. Problema resuelto. Sus palabras me atravesaban como dagas. Hablaba de mí como si fuera un objeto molesto del que finalmente se habían deshecho. Como si mis 74 años de la vida no valían nada. Además, Karen continuó, sin saber que la escuchaba. Esta casa vale una fortuna. Una vez que la remodelemos por completo, podemos venderla y comprar algo mejor, o quedarnos con ella y alquilar habitaciones. Es una inversión perfecta. ¿Y si reclama algo? Preguntó su amiga. Chef, ¿va a reclamar a una anciana despreocupada en un asilo? Nadie le creerá. Además, Thomas está de mi lado, firmará todos los papeles que necesitemos. Me quedé paralizado mientras escuchaba estos planes. No solo me estaban echando de mi casa, sino que también planeaban apoderarse de todo lo que había construido. Karen había orquestado todo esto desde el principio. Los hombres terminaron de retirar la última silla. Mi habitación estaba vacía como si nunca había existido. 74 años de vida resumidos en unas cuantas cajas tiradas en la acera. Dorothy, todo está afuera. Uno de los hombres anunció, ¿a dónde quieren que llevemos las cajas? A la enfermería de San Rafael. Vuelva a casa, respondió Karen, antes de que pudiera hablar. Me encargaré de coordinar eso. No, grité, saliendo de mi conmoción. Esas son mis cosas. Yo decido dónde van. Dorothy, no empieces de nuevo, dijo Thomas, apareciendo de la cocina. Ya está todo preparado. La residencia de ancianos te espera, sin consultarme. Dije.
preguntó incrédulo. ¿Vas a encerrarme en una residencia de ancianos sin mi consentimiento? Es lo mejor para ti. Mi hijo respondió con esa frialdad que ya me resultaba familiar. Allí te cuidarán, te alimentarán y tendrás compañía. No, quiero estar en compañía de extraños. Quiero estar en mi propia casa, con mi familia. Karen se rió con desprecio. Dorothy, ya no eres familia de nadie. Eres una carga, una molestia, un problema que finalmente vamos a solucionar. Ann, voy a resolver. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Después de todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, me trataron como un mueble viejo del que había que deshacerse en tu lugar. Está en la residencia de ancianos con los ancianos. Karen me gritó, señalando la puerta. Sal, de una vez por todas. Thomas me empujó hacia la salida. Su propia madre, la mujer que lo había criado, con amor incondicional, estaba siendo rechazada por él como si fuera una extraña. El empujón fue tan fuerte que casi me caigo en la acera. Thomas, grité, intentando mantener el equilibrio. Soy tu madre. Ya no, respondió con una frialdad que me partió el alma. Desde hoy, no tengo madre. Pero cuando me fui salí a la acera, con mis pertenencias esparcidas como basura, y vi una figura familiar esperándome. Mi hermano Oscar Ann estaba de pie junto a la puerta, acompañado de 3 hombres. Inmediatamente reconocí a sus viejos compañeros del ejército. El general Oscar Miller, a sus 72 años, seguía siendo una presencia imponente. Su uniforme impecable, su uniforme militar, su postura, sus ojos de acero, todo en él irradiaba autoridad y poder. En Karen y Thomas se quedaron petrificados al ver a mi hermano. Sabían quién era, sabían su rango, sabían que no era un hombre con el que se pudiera jugar. Así que estos son los valientes que están echando a mi hermana de su propia casa, dijo Oscar. Me preguntó con esa voz profunda que hacía temblar a cualquiera. El silencio que siguió a las palabras de mi hermano fue ensordecedor. Karen, que segundos antes me había estado gritando con tanto desprecio, ahora parecía haber perdido la voz. Thomas instintivamente retrocedió, como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a temblar. Oscar se acercó lentamente, con esa cadencia militar que había perfeccionado durante décadas de servicio. Sus 3 compañeros lo flanqueaban: el coronel Robert Vance, el mayor Samuel Harris y el capitán James Morgan. Todos hombres endurecidos por años de disciplina y honor. General Miller. Thomas balbuceó, intentando sonar respetuoso. No take, que yo qué. Oscar lo interrumpió, deteniéndose frente a mi hijo, que vendría a ver cómo echan a mi hermana, como a una callejera, .p. Karen intentó recuperar la compostura, pero le temblaba la voz. General, esto es un asunto familiar, a nosotros familia, repitió Oscar con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Patear, que una mujer de 74 años salga de una casa que ella misma pagó, le parece un asunto de familia. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, atraídos por la presencia militar y el alboroto. Currens dio cuenta de que todo el vecindario la estaba observando, y su cara se puso roja de vergüenza. General, creo que hay un malentendido, dijo Thomas, tratando de salvar la situación. Mi madre necesita cuidados especiales, y nosotros también. El coronel Robert se quejó, andando un paso más cerca. ¿Por eso tiraste sus pertenencias por la ventana, como si fueran basura? Karen se desesperó. No lo entiendes. Esta mujer es un problema. Ella, no puedo seguir viviendo aquí. El mayor Samuel rió con sarcasmo. Un problema. La mujer que planteó esto, ese desgraciado, desagradecido, es un problema. No tienes derecho a meterte en nuestros asuntos. Karen gritó por completo, perdiendo los estribos. Oscar se acercó tanto que quedó a centímetros de su cara. Señora, cuando si viene mi hermana, tengo todo el derecho del mundo. Thomas intentó intervenir. General, por favor, vamos. ¿Entiendes qué? Oscar lo interrumpió, que entiendo que mi hermana te crió desde bebé, te dio educación, una casa, comida, y esto así es como le pagas. ¿Es eso
lo que tengo que entender. El capitán James se acercó a las cajas tiradas en el acera y comenzó a examinar su contenido. General, mire esto. Allá hay documentos importantes aquí, fotos familiares, medicamentos, todo tirado como si fuera basura. Nosotros no tiramos eso, saquen las cosas, mintió Karen desesperada. Los de la mudanza las pusieron allí, temporalmente. ¿Mudanzas? Preguntó Oscar con una calma peligrosa. ¿Quién autorizó una mudanza? Nosotros lo hicimos, Aunt Thomas respondió, intentando sonar firme. Esta es nuestra casa, ahora. El general me miró, y en sus ojos vi la misma furia protectora que tenía cuando éramos niños, y alguien intentó hacerme daño. Dorothy, ¿es cierto que pagaste por esta casa? Sí, Oscar, respondí con la voz quebrada por la emoción. Con el dinero de la pensión de mi esposo y mis ahorros, todo está a mi nombre. Karen se volvió pálida. Eso no puede ser verdad. No puede ser verdad. Repetí, sintiendo la ira, empieza a reemplazar la tristeza. ¿Crees que he estado mintiendo todos estos años? Oscar sacó su celular. Robert, llama al abogado Fernández, que venga inmediatamente con las escrituras de este P.R. o Piedad. No, gritó Karen desesperada. No puede hacer eso. ¿Por o no? Mayor Samuel preguntó. ¿Tienes algo que ocultar? Thomas empezó a sudar. General, creo que hay una confusión. Mi madre viven aquí. Sí, pero la casa está a nombre de Dorothy Mary Miller, dijo Oscar, leyendo un documento que había sacado de su billetera. Tengo una copia de las escrituras aquí que me pidió que guardara hace años. El rostro de Karen cayó por completo. Todas sus mentiras, todos sus planes se desmoronaban ante sus ojos. Pero no tiene dinero, balbuceó. Vive de una pensión miserable. Pensión miserable. El coronel Robert rió. Señora, ¿sabe cuánto ganaba la viuda de un teniente coronel en cuanto recibe el ejército? Karen negó con la cabeza, confundida. $3.0 al mes, dijo. Robert continuó. Más las ganancias de las 3 propiedades que su esposo le dejó como herencia. Tres propiedades, tartamudeó Thomas, con los ojos muy abiertos. Oscar sonrió con satisfacción. Dorothy nunca te dijo la verdad, ¿verdad, muchacho? Pensó que era mejor que te convirtieras en un hombre por tus propios méritos. Es imposible, gritó Karen. Si tuviera tanto dinero, habría gastado más. Habría vivido mejor. A mi hermana es una mujer frugal, explicó el mayor Samuel. Prefería ahorrar y hacer inversiones inteligentes, todo para asegurar un futuro para su hijo adoptivo. Karen se tambaleó como si la hubieran golpeado. No, no, no puede ser. Pero hay más, dijo Oscar, disfrutando cada segundo de la revelación. James les mostró la cuenta bancaria. El capitán James sacó un papel de su chaqueta. Dorothy Marie Miller, saldo actual a $245,000. Aunt Thomas se sentó en la acera abrumado por la información. $200,245,000, y eso sin contar el valor de las propiedades. Robert agregó, estamos hablando sobre una mujer con un patrimonio neto de más de $500,000. Karen comenzó a hiperventilar. Esto es broma. Tiene que ser una broma. No es una broma, dije, recuperando por fin la voz. Es la verdad que nunca quisiste oír. La verdad sobre la pobre anciana que echabas de su propia casa. A los vecinos, que habían estado asomados, comenzaron a murmurar entre ellos. La historia se extendió como un reguero de pólvora por todo el barrio. Karen se dio cuenta de que su reputación estaba siendo destruida frente a docenas de testigos. Dorothy gritó, intentando acercarse a mí. Si supieras tenías tanto dinero, ¿por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberlo resuelto de otra manera. Oscar la detuvo con un gesto. Señora, creo que ya ha causado suficiente daño por hoy. Pero, general, Karen insistió, desesperada. Todo esto es un malentendido. No lo sabíamos. ¿No sabía qué? Preguntó el coronel Robert. No sabía que estabas echando a una mujer inocente de su propia casa. No sabía. Estabas robando sus pertenencias. No sabías que estabas cometiendo abuso a personas mayores. No es abuso, protestó Thomas,
levantándose del suelo. Es mi madre. Tengo derecho a... Tú no tienes. Bien, lo interrumpió Oscar con firmeza. Eres un hijo adoptivo que se ha portado como un desgraciado desagradecido, y ahora pagarás las consecuencias. Karen empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de remordimiento. Esto no puede estar pasando. Lo tenías todo planeado, repetí, sintiendo una nueva oleada de dolor que me invade. ¿Desde cuándo planeas deshacerte de mí? Karen se dio cuenta de que confesó, más de lo que debía. No quise decirlo, desde que Karen insistió, cada vez más cerca de ella. Desde que te casaste con mi hijo, desde que pusiste un pie en esta casa, desde el primer día que Karen explotó, perdiendo finalmente la compostura, ya que eras una anciana comilona, que no me iba a dejar ser feliz con su confesión fue como una bomba para todos los presentes. Los vecinos quedaron boquiabiertos, Thomas la miró horrorizado y los militares intercambiaron miradas significativas. Ahí lo tienen, dijo Oscar con satisfacción. Ella, ¿verdad? Finalmente sale a la luz. Karen se dio cuenta de lo que había dicho y trató de retractarse. No quise decir eso. Estoy enfundida. No, Karen, dije con una calma que no sabía que poseía. Porque por primera vez en 10 años, dijiste la verdad. La confesión de Karen había caído como una bomba en toda la escena. Los vecinos que observaban desde sus ventanas comenzaron a murmurar entre ellos, y algunos incluso salieron a la calle para escuchar mejor. La reputación de Karen se desmoronaba frente a docenas de testigos. No quise decir eso, gritó Karen, dándose cuenta del error que había hecho. Estoy nervioso. Me está confundiendo. Nadie la está confundiendo, señora. El coronel Robert dijo, con frialdad, acabas de confesar que desde el primer día planeaste deshacerte de Dorothy. Thomas la miró horrorizada. Karen, ¿es cierto? ¿Llevas planeando deshacerte de mi madre desde el principio? No, cariño, están tergiversando mis palabras, respondió Karen, intentando tomar la mano de su marido. Pero él la apartó. Respóndeme, Thomas, insistió con una voz que nunca le había oído. ¿Es cierto que desde que nos casamos has estado planeando esto? Karen se quedó en silencio, atrapada entre la verdad y la mentira. Sus ojos corría desesperadamente, buscando una salida que no existía. El silencio es una respuesta, dijo Oscar con gravedad. Y una confesión. En ese momento, el mayor Samuel se me acercó con una expresión compasiva. Dorothy, ¿tienes dónde quedarte esta noche? Porque obviamente no puedes volver a esta casa con esta gente. Es su casa, protesté, sintiendo las lágrimas. Me levanto de nuevo. Yo pagué por esta casa. Ismijo, y tú volverás a hacerlo. Oscar me lo aseguró. Pero por esta noche, creo que es mejor que vengas conmigo mañana. Resolveremos esto legalmente. Karen se desesperó al oír la palabra legalmente. General, por favor, podemos resolver esto en familia. No hace falta involucrar a los abogados. Familia. El capitán James rió con sarcasmo. Ahora somos familia. Hace 5 minutos, estaban echando a Dorothy como si fuera una extraña. Fue un malentendido, Karen insistió. Si hubiéramos sabido que tenía tanto dinero, nunca lo habríamos hecho. Anne se detuvo bruscamente, dándose cuenta de que acababa de confesar algo aún peor. ¿Nunca habrías qué? Preguntó Oscar con una calma peligrosa. Karen guardó silencio, mordiéndose el labio. Termine la frase, señora. El coronel Robert insistió. Si usted en sí hubiera sabido que tenía dinero, ¿nunca lo habrías hecho qué? Nunca lo habríamos pensado. De el asilo de ancianos, gritó Karen, intentando salvar la situación. Mentiroso, yo, dije, sacando fuerzas de lo más profundo de mi dolor. Si hubieras sabido que tenía dinero, habría sido aún más cruel. Habrías intentado quitármelo todo. Karen me miró con puro odio. ¿Tú? No sé nada. Sé más de lo que crees, respondí, sintiendo algo. Enciende dentro de mí. Sé que estabas revisando mis papeles cuando pensabas que no estaba mirando.
Sé que estabas preguntando, Thomas, sobre mi situación financiera. Sé que llevas meses planeándolo. Eso es mentira, dijo Karen. Protestó, pero su voz había perdido toda convicción. Thomas se alejó de su esposa, como si de repente se diera cuenta de quién era a la mujer con la que se había casado. Realmente lo era. Karen, ¿es cierto? ¿Has estado revisando los papeles de mi madre? Acabo de Enchi quería ayudar. Karen mintió. Quería saber si necesitaba ayuda financiera. ¿Ayuda financiera? Repetí, con amargura, tirando mis cosas por la ventana, robando mi joyero. ¿Esa es tu idea de ayudar? Karen palideció cuando me di cuenta de que había mencionado el joyero. No robé nada. ¿Tú no? Preguntó. El Mayo, eres Samuel. Entonces, explícame, ¿por qué te llevaste las joyas de Dorothy? Solo las estaba protegiendo. Karen gritó desesperada. ¿The quién? Preguntó Oscar, de los ladrones de la residencia de ancianos, que usted mismo mencionó. Los vecinos que escuchaban comenzaron a murmurar más fuerte. La señora Norman, que vivía al lado, se acercó indignada. Karen, ¿cómo pudiste hacerle eso a Dorothy? Siempre ha sido tan buena contigo. Esto no es asunto tuyo. Norman, le gritó Karen, perdiendo por completo los estribos. Claro que es asunto mío, respondió Norman. Dorothy ha sido mi vecina durante 20 años. Es una mujer decente que no merecía esto. Más vecinos comenzaron se acercaron, todos expresando su apoyo hacia mí y su indignación hacia Karen y Thomas. La presión social se estaba volviendo insoportable para ellos. Váyanse, gritó Karen a los vecinos. Esto es propiedad privada. Propiedad privada, rió el señor Johnson, el vecino de enfrente. Esto es en la casa de Dorothy. Eres tú quien debería irse. Karen se dio cuenta de que había perdido toda la compasión del vecindario ante sus gritos, su cruel comportamiento, su confesión pública. Todo había sido presenciado por personas que me conocían desde hacía tiempo, décadas. Thomas, le dije a mi hijo que se acercaba, mira a tu alrededor. Mira cómo nos miran. ¿En esto querías convertirte en el hombre que echa a su propia madre? Ya sabes. Thomas evitó mi mirada, avergonzado. Mamá, no sabía que tenías tanto dinero, ¿y eso justifica lo que me hiciste? Pregunté, con el corazón roto. ¿Es el dinero lo único que me da valor? Como persona, como madre? No, respondió rápidamente. Pero Karen tenía razón. Obré algunas cosas. Necesitábamos nuestro espacio. ¿Espacio para qué, Thomas? Intervino Oscar. Para planear cómo robarte, madre. No íbamos a robarle nada, protestó Thomas, ¿verdad? Preguntó el capitán Jameson. Entonces explique. ¿Por qué tu esposa habló de remodelar la casa y venderla? Thomas se quedó paralizado. ¿Cómo lo sabes? Porque tu esposa es muy indiscreta cuando habla por teléfono, respondió Jameson a media cuadra. Escuchó sus planes. Karen se dio cuenta de que estaba completamente expuesta. Todos sus secretos, todas sus mentiras, habían salido a la luz delante de todo el vecindario. Esto es una conspiración, gritó, señalando a los militares. Vinieron aquí a arruinarnos, señora, dijo Oscar con infinitas paciencia. Vinimos aquí porque mi hermana me llamó llorando, diciéndome que la estaban echando de su propia casa, comillas, sea Sasha. Lo único que hicimos fue llegar a tiempo para evitar que cometieras un delito. ¿Un delito? Preguntó Thomas, alarmado. Maltrato a ancianos, despojo, robo, extorsión, enumeró el coronel Robert. ¿Quiere que continúe? Comenzó Karen a hiperventilar. No puedes probarlo, no puedes probar nada, ¿verdad? Mayor Samuel se rió. Señora, tenemos docenas de testigos, tenemos sus propias confesiones. ¿Lo grabaste? Y tenemos evidencia física de todo lo que hiciste. ¿Grabado? Karen preguntó, con terror en sus ojos. Oscar sacó su celular. Desde el momento en que llegamos, todo ha sido grabado. Tus amenazas, tus confesiones, tus gritos. Todo. Karen se desplomó en el suelo, abrumada por la magnitud de su derrota. Todos sus planes, las manipulaciones, se habían convertido en evidencia en su contra. Dorothy, me dijo Oscar acercándose a mí. ¿Quieres
presentar cargos formales contra estas personas? Mayer, a Thomas, mi hijo adoptivo, el niño que había criado con tanto cariño. A Emo, estaba allí, parado, avergonzado, derrotado, finalmente, dándose cuenta de la magnitud de lo que había hecho a mi júbilo. Dije lentamente, recordando las palabras que Karen había usado para humillarme. De ser madre a alguien que no me valora, es definitivo. Karen levantó la cabeza, del suelo sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Dorothy, por favor, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No, respondí con una firmeza que no tenía, sé que lo poseía. No hay vuelta atrás. Decidiste tratarme como basura, y ahora vas a vivir con las consecuencias. Oscar sonrió con orgullo. Ese es mi hermana, Robert, dijo. Llama al abogado. Empezaremos el proceso legal, doble, .pr, o sedimentos, mañana por la mañana. Esa noche dormí en casa de mi hermano Oscar por primera vez en décadas. Su casa era espaciosa y elegante, reflejo de una exitosa carrera militar y una generosa pensión. Al instalarme en la habitación de invitados, no pude evitar sentir una extraña mezcla de alivio y dolor. Dorothy, dijo Oscar, sentada en el borde de la cama. Me dijo, a mañana empezaremos a arreglar este desastre, pero necesito que me digas a la verdad. ¿Qué más ha pasado? Que no me hayas contado por teléfono. Respiré hondo y le dije todo. Los meses de humillación, los comentarios venenosos de Karen, la forma en que había manipulado a Thomas, los planes que había escuchado sobre la venta de la casa. Cada palabra salía como una daga de mi pecho. ¿Y por qué nunca les dijiste la verdad sobre tus bienes? Oscar me preguntó. Porque quería que Thomas fuera un buen hombre por méritos propios, respondí, sintiendo las lágrimas. Pensé en que si supiera que tengo dinero, se volvería dependiente y perezoso. Quería que trabajara para esforzarse por valorar las cosas. Y en cambio, criaste a un desgraciado desagradecido que te echó de tu propia casa, dijo Oscar con amargura. Yo no sabía que Karen era así, susurré. Cuando se casaron, pensé que finalmente tendría una familia completa, una nuera, nietos, tal vez. Dorothy, esa mujer es una víbora, y tu hijo, se dejó llevar envenenado por ella. A la mañana siguiente, Oscar cumplió su palabra. A las 9 en punto, Eliezer Fernández estaba en la puerta con un maletín lleno de documentos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con esa la seriedad que caracteriza a los abogados experimentados. Señora Dorothy, dijo, con respeto, siento mucho lo que te han hecho, pero te aseguro que vamos a resolverlo, tú, completamente. Durante las siguientes 2 horas, revisamos todos mis documentos, las escrituras de la casa, los títulos de las otras 2 propiedades, los extractos bancarios, la documentación de la pensión militar, todo estaba en orden. Todo estaba a mi nombre. Esto está muy claro, señor Fernández dijo, usted es el legítimo dueño de todo. Su hijo y su nuera no tienen ningún derecho legal a cualquier cosa y pueden internarme en una residencia de ancianos contra mi voluntad, pregunté. Aún temiendo esa posibilidad, rotundamente, no, respondió categóricamente. Para eso, necesitarían una orden judicial que acredite incapacidad mental, y estás perfectamente lúcido. Lo que hicieron ayer constituye varios delitos. Oscar se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de delitos? Despojo, maltrato a ancianos, amenazas de apropiación indebida. Podríamos estar hablando de varios años de prisión para ambos. Sentí un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar esas palabras, por mucho dolor que me hubieran causado. La idea de que Thomas fuera a la cárcel me aterrorizaba, señor Fernández, dije con voz temblorosa. ¿Hay alguna manera de? ¿Cómo puedo resolver esto sin que mi hijo vaya a prisión? Oscar me miró sorprendido. Dorothy, después de todo lo que hizo para tú, todavía lo estás protegiendo. Es mi hijo, respondí simplemente. Él es confundido, manipulado, pero sigue siendo mi hijo. El abogado asintió con comprensión. Podríamos llegar a un acuerdo fuera de la corte, acuerdo judicial, pero eso
dependerá de su cooperación. A las 2:00 de la tarde, regresamos a mi casa. Esta vez llegamos en el Mercedes del abogado, seguido por el auto de Oscar con sus compañeros militares. Era una demostración de poder, pero también de legalidad. Karen y Thomas estaban en el jardín, hablaban acaloradamente. Al vernos llegar, se les ensombreció el rostro. Karen intentó entrar corriendo a la casa, pero el coronel Robertain la detuvo. Damas y caballeros, anunció el señor Fernández, estoy aquí en nombre de la señora Dorothy Miller. Soy el legítimo dueño de esta propiedad. Esto es acoso, gritó Karen. No pueden venir aquí y amenazarnos. No estamos amenazando a nadie, respondió el abogado con calma. Le notificamos que tiene 24 horas para desalojar este lugar, Piedad. Thomas se acercó, pálido. Díselo. ¿Qué quieres decir? Desploj, hijo, dije, acercándome a él. Esta casa está a mi nombre. Siempre ha estado ... He estado en mi nombre. Ayer me echaste de mi propia casa. Pero puedes vivir aquí, protestó Thomas. Podemos arreglar esto. Podemos vivir todos juntos. Karen miró con furia. Thomas, no seas idiota. Ella está aquí para vengarse. Yo no estoy aquí por venganza, dije con tristeza. Estoy aquí para reclamar mi hogar y mi dignidad. El abogado sacó varios documentos de su maletín. Aquí tiene las escrituras originales, los recibos de pago, la documentación completa. Todo prueba que la señora Dorothy es la única propietaria de esta casa. Karen se apoderó de la papeles y los examinó desesperadamente buscando algún error, alguna laguna legal que pudiera aprovechar. Pero allí no había nada. Todo estaba en orden. Esto tiene que ser falso, grit o .ag, quitando los documentos. Estos papeles están alterados. Señora, dijo el abogado con infinita paciencia, estos documentos están registrados oficialmente. Puedes verificarlos en el registro de la propiedad cuando quieras ante gusta. Thomas se desplomó en una silla de jardín. No puede ser todo esto tiempo. Mamá, ¿de verdad eres dueña de todo esto? Sí, hijo, respondí con dolor. Y no solo esta casa, también la casa del centro y el apartamento cerca del parque. Tu padre los dejó todos como herencia. ¿3 propiedades? Balbuceó Karen en ojos bien abiertos. Tienes 3 propiedades y $245.0 en el banco, añadió Oscar con satisfacción. Dinero que ahorró durante años para asegurarle el futuro a su hijo adoptivo. Karen se sentó en el suelo, abrumada por la revelación. No puede ser. Si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías tan sencillamente? Porque no necesito lujos para ser feliz, respondí, porque preferí ahorrar para mi familia, porque pensé que era mejor enseñarle a Thomas el valor del trabajo, y ese esfuerzo, Pero podrías haber vivido como una reina, exclamó Karen, no comprensión. Preferí vivir como una madre, dije con tristeza. En el mayo, eres Samuel. Se acercó a Karen en señora. Ayer por la tarde usted amenazó a Dorothy, la humilló públicamente y conspiró para apropiarse de sus bienes. ¿Tiene algo que decir al respecto? Karen lo miró con odio. Usted, no entiendo nada. Vivir con una suegra es horrible. No puedes juzgarme. No te juzgo por no. Querías vivir con tu suegra, respondió Samuel. Te juzgo por la crueldad con la que intentaste deshacerte de ella. Thomas se levantó y se acercó a mí. Mamá, lo siento mucho. No lo sabía. No entendí. ¿Qué no entendiste, Thomas? Pregunté sintiendo el dolor atravesarme. No entendiste que soy tu madre. No entendiste que merecía respeto. ¿Necesitabas saber que tenía dinero para tratarme con dignidad? No, respondió rápidamente. No es eso. Es solo que Karen me dijo que estabas sufriendo, que era mejor para ti estar con gente de tu edad. Y tirar mis cosas por la ventana fue por mi propio bien, pregunté con amargura. Thomas bajó la cabeza, avergonzado. Eso, se salió de control. Karen se levantó del suelo furiosa. Thomas, no dejes que te manipule. Ella es
actuando como la víctima. Pero aquí también somos víctimas. ¿Víctimas de qué? Preguntó el coronel Robert con incredulidad. Disasment. Karen Green nos mintió sobre su situación financiera. Hizo. Y creíamos que era pobre. Nunca te mentí, respondí con calma. Simplemente, no. Te diré toda la verdad. Y ahora entiendo por qué fue la decisión correcta. ¿A qué te refieres con la decisión correcta? Decision, preguntó Thomas confundido. Porque si hubieras sabido desde el principio que tenía dinero, me habrías tratado tan bueno, por interés propio, no por amor. Preferí saber tus verdaderos sentimientos hacia mí. Karen se dio cuenta de que perdió. Dorothy, podemos empezar de nuevo. Ahora que sabemos la verdad, podemos ser una familia de verdad. No, respondí con firmeza. Es demasiado tarde para eso. El señor Fernández lo aclaró en su garganta. Damas y caballeros, tenemos una propuesta. Pueden desalojar la propiedad voluntariamente y firmar un documento reconociendo los hechos. O podemos proceder legalmente con cargos penales. Karen palideció. Cargos penales en despojo, maltrato a ancianos, amenazas, apropiación indebida, enumeró el abogado. Estamos hablando de 5 a 10 años de prisión. Thomas se desesperó. Mamá, por favor, no dejes que me metan en la cárcel. Soy tu hija. Lo miré a los ojos, viéndolo por primera vez en meses, algo así como un remordimiento genuino. Hijo, le dije con dolor, ayer tú dejé de ser mi hijo cuando me echaste de mi propia casa. Las palabras que acababa de pronunciar cayeron como un rayo. Ese, Obiari, Thomas se ecuaró allí, con la boca abierta, como si no pudiera procesar lo que había oído. Karen, por su parte, comenzó a hiperventilar. No puedes hacer eso, gritó Karen, acercándose a mí desesperadamente. Tú no puedes destruir a tu propio hijo por un malentendido. Malentendido, repetí. Sintiendo mal, la ira volvió a crecer en mi interior. Tirar mis pertenencias por la ventana era un malentendido. Robar mi joyero fue un malentendido. Me estaba inscribiendo en una residencia de ancianos sin mi consentimiento. Un malentendido. Estábamos confundidos. Insistió Karen. Pensé que era lo mejor para ti. Para lo mejor para ti, corrigió el mayor Samuel en ella. No confundas las dos cosas. Thomas se acercó, tambaleándose como si estuviera en shock. Mamá, por favor, escúchame. Sé que me equivoqué. Sé que hice todo mal, pero dame la oportunidad de arreglarlo. ¿Oportunidad? Pregunté, sintiendo las lágrimas brotar. Thomas, te di 45 años de oportunidades, te di mi juventud, mi dinero, mi vida entera, y cuando te necesité la mayoría, cuando era una anciana vulnerable, me traicionaste. Pero Karen confundió, me dijo, gritó, señalando a su esposa. Me llenó la cabeza de ideas, me hizo no me hagas creer que fue lo correcto. Karen lo miró con furia asesina. No, Mika, querías que ella vete también. Eso no es cierto, protestó Thomas. Claro que es cierto, dijo Karen. Respondió. ¿Cuántas veces te quejaste de que tu madre se entrometía en nuestros asuntos? ¿Cuántas veces dijiste, necesitábamos privacidad? El señor Fernández observó el intercambio con interés profesional. Estaba claro que la pareja se destruían mutuamente, lo que facilitaba su trabajo. Señora Karen, dijo el abogado. Intervino. ¿Estás confesando que manipulaste a Thomas para que echara a su madre? Karen se dio cuenta de la trampa, pero era demasiado tarde. No manipulé a nadie. Él también quería que ella se fuera. Karen, cállate. Thomas le gritó, dándose cuenta de que su esposa lo estaba hundiendo aún más. No me voy a callar. Karen respondió. Si caigo yo, caes conmigo. Ambas acordamos echarla. Oscar se me acercó y me puso la mano en el hombro. Dorothy, ¿ya has oído suficiente? Asentí, sintiendo que se me rompía el corazón en 1000 pedazos. Escuchar a Thomas y Karen culparse mutuamente. Ver su matrimonio desmoronarse ante mí. Mi mirada era dolorosa, pero también reveladora. Señor Fernández, dije con voz firme, proceda con los cargos legales. No, gritó Thomas, cayendo de rodillas en delante de mí. Mamá, por favor, te juro que cambiaré. Te juro que seré un mejor hijo. Thomas,
dije, agachándome a su altura. Es demasiado tarde para promesas ayer. Cuando me empujaste de esta casa, mataste algo dentro de mí. Mataste la confianza. Mataste la am, hora incondicional que tenía por ti. Pero soy tu hijo, sollozó, aferrándose a mis manos. Siempre seré tu hijo. No, respondí, liberándome de sus comprender. Mi hijo nunca me habría tratado así. Mi hijo me habría defendido de su esposa. Mi hijo habría valoraba los sacrificios que hice por él. Karen se desesperó al ver que Ann Thomas estaba perdiendo la batalla. Dorothy, te diré la verdad. Thomas siempre se quejaba de ti. Siempre decía que, eran una carga. Solo le di el coraje para hacer lo que ya quería hacer. Karen, cállate. Thomas, le gritó Ann ella, pero el daño ya estaba hecho. ¿Es cierto, Thomas? Pregunté. Sintiendo mí el mundo se derrumbó por completo. De verdad me veías como una carga. Thomas me miró con desesperación, buscando las palabras adecuadas, pero su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Tú, el silencio me dice todo lo que necesito saber, dije, levantándome del suelo. El coronel Robert se acercó al abogado. ¿Qué procedimiento seguimos ahora? Primero, el desalojo inmediato, dijo Ann. El abogado respondió, tiene 2 horas para sacar sus pertenencias. Luego, procederemos con la denuncia penal. ¿2 horas? Exclamó Karen. No podemos empacar una vida entera en 2 horas. Tú, Ann, debería haber pensado en eso antes de echar a Dorothy en 5 minutos, respondió el mayor Samuel. Karen se volvió hacia mí con una última súplica, desesperada. Dorothy, piénsalo, si nos demandas, esto será en todos los periódicos. Todos sabrán que echaste a tu propio hijo de casa, a non Oscar. La corrigió con una sonrisa feroz. Todos sabrán que un hijo desagradecido echó a su anciana madre de la casa que ella había pagado. Además, añadió el capitán James, la mitad del vecindario ya sabe lo que pasó. Ayer, los vecinos lo presenciaron todo. Como convocada por sus palabras, la señora Norman apareció en la puerta del jardín. Dorothy, ¿estás bien? Toda la cuadra está hablando de lo que te hicieron ayer. Estoy bien, Norman, respondí, sintiendo el apoyo de mis vecinos. Karen, dijo Norman con desprecio, no puedo creer lo que le hiciste a Dorothy. Ella siempre hablaba maravillas de ti, siempre te defendía, cuando otros los vecinos dijeron que eras una mala persona. Eso no es cierto, protestó Karen. Claro que es verdad, respondió Norman. ¿Cuántas veces nos dijo Dorothy que te estábamos juzgando mal? ¿Cuántas veces nos pidió que te diéramos una oportunidad? Karen guardó silencio, sabiendo que Norman tenía razón. ¿Y tú, Thomas?, continuó Norman, señalando a mi hijo. Me avergüenzas. Tu madre te crió sola, te dio todo lo que tenía, y así es como mi esposo y yo pasamos toda la noche hablando de qué clase de monstruo puede echar a su propia madre. Ann Thomas se encogió bajo el peso de las palabras de Norman. Era evidente que el juicio social del vecindario era afectándolo profundamente. Señora Norman, dijo el señor Fernández, ¿estaría dispuesta a declarar como testigo sobre lo que viste ayer? Por supuesto, respondió Norman inmediatamente. Todo desde mi ventana. Vi cómo tiraron la casa de Dorothy. Cosas. Vi cómo la empujaron. Vi cómo se rieron mientras ella lloraba. Karen palideció aún más. No miré. Te vi perfectamente, Norman insistió. Te reías mientras los hombres tiraban los muebles por la ventana. Más vecinos comenzaron se acercaron, atraídos por la conmoción. El señor Samuel, la señora Yolanda, la familia Herrera, todos vinieron a mostrar su apoyar y condenar lo sucedido. Dorothy, dijo la señora Yolanda, tomándome las manos. Todos estamos contigo. Lo que te hicieron ayer fue un atropello. Sí, añadió el señor Samuel. Karen y Tomás han perdido todo el respeto en el vecindario. Nadie los volverá a mirar de la misma manera. Karen se dio cuenta de que no solo había perdido la batalla legal, sino también la batalla social. Su reputación en el barrio era destruido para siempre. Esto es injusto, gritó
Karen, ustedes son solo escuchando a un lado. Oímos lo que vimos con nuestros propios ojos, dijo el señor Samuel. Respondió. Y lo que vimos fue a una nuera cruel, echando a patadas a una suegra indefensa. El señor Fernández aprovechó el momento. Con tantos testigos, este caso va a ... Ese sería muy fácil, ganar en la corte. Tomás se desesperó. Mamá, por favor piensa sobre lo que esto va a significar. Voy a perder mi trabajo. Mi reputación va a quedar arruinada. ¿Tu reputación? Yo, repitió con amargura. ¿Te preocupa tu reputación, Lamea, y la humillación que me has infligido ayer? Pero eso se puede arreglar, insistió Tomás. Esto no se puede. Sí, mi demandas. Mi vida se arruinará. Para siempre. Tu vida se arruinó ayer, le dije con tristeza, cuando decidiste traicionar a la mujer que te dio la vida. Karen hizo un último intento desesperado. Dorothy, si retiras los cargos, te prometo que desapareceremos de tu vida para siempre. No nos volverás a ver, Ann. Precisamente por eso, no voy a retirar los cargos, respondí, porque quiero que todos sepan qué clase de personas son. Ann, quiero que afrontes las consecuencias de tus actos. El abogado cerró su aletín con satisfacción. Bueno, entonces, procedamos, caballeros. Tienen 2 horas, Ann, para sacar sus cosas. Después de eso, cualquier pertenencia dejada en la propiedad se considerará abandonada. Ann, Karen y Tomás se miraron derrotados. Sabían que lo habían perdido todo. La casa, el dinero, el respeto al vecindario y posiblemente a su libertad. Ann, Dorothy. Oscar me dijo, ¿quieres supervisar mientras sacan sus cosas o prefieres que nos encarguemos nosotros? Voy a supervisar, respondí con determinación. Quiero asegurarme de que no se lleven nada que no les pertenezca. Las siguientes 2 horas fueron el más tenso de mi vida. Karen y Tomás entraron a la casa como fantasmas derrotados, y silencioso, seguido de cerca por los militares y el abogado. Cada movimiento era supervisado, cada objeto evaluado. Ese televisor se queda, dijo el coronel Roberts cuando Tomás intentó desenchufarlo en la sala de estar en la habitación. Dorothy la pagó, pero la compramos juntos, protestó Tomás débilmente. ¿Tiene el recibo?, preguntó. El mayo, eres Samuel. ¿Puede demostrar que invirtió dinero? Tomás no respondió. Sabía que Ann durante todos estos años, yo había sido quien pagaba todo, los electrodomésticos, los muebles, las reparaciones de la casa. Él simplemente vivía cómodamente con su salario, mientras yo cubría todos los gastos principales. Ann Karen subió a lo que había sido nuestra habitación con una maleta. La seguí para asegurarme de que no se llevara nada. Eso no le pertenecía. Cuando la vi abrir mi joyero, la detuve. Eso no es tuyo, le dije con firmeza. Solo me llevo mis joyas, dijo Karen. Mintió. ¿Qué joyas tienes? Preguntan. Todos esos anillos y collares pertenecen a mi madre y mi marido. Nunca has tenido joyas propias. Karen se puso roja de ira. No puedes probar. Sí, puedo, dije, sacando mi teléfono. Tengo fotos de todas estas joyas antes de casarte con Tomás. Incluso tengo los certificados de autenticidad de las piezas más valiosas. Karen dejó caer ... joyero, como si le quemara las manos. Su último intento de robarme había fracasado. Además, añadí, el coronel es Ann grabando todo esto. Si tomas algo que no es tuyo, será una prueba más en tu contra. Karen comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, sino de frustración y rabia. Esto no puede estar pasando. Teníamos toda nuestra vida planeada en base a lo que yo pedía, en base a robarme ... propiedades basadas en deshacerse de mí, basadas en que eres una molestia. Karen explotó, perdiendo finalmente la compostura, basado en el hecho de que ya habías vivido tu vida. Y Ann, es hora de que vivamos la nuestra. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Ya no había ni una pizca de duda sobre el tipo de persona que era Karen mientras empacaba. Vaya a la sala donde Tomás estaba sentado con la cabeza entre las manos. El señor Fernández estaba revisando unos documentos en el comedor.
de la habitación. Tomás, dije, sentándome frente a él, ¿de verdad crees que merecía esto? Levantó la cabeza y por primera vez en meses vi algo parecido al sol que había visto al levantado. Tenía los ojos rojos, llenos de lágrimas. No, mamá, susurró. Tú no merecías nada de esto. Pero me dejé llevar por Karen en el Osayomper. Decía que éramos demasiado jóvenes para tener una suegra en casa, que otras parejas tenían su privacidad. ¿Y eso justifica tirar mis cosas por la ventana? Prigan. No, gritó, golpeando la mesa con frustración. Nada justifica eso. Me volví loco cuando Karen empezó a gritarte que en vete en algo se rompió en mi cabeza y te traté como si fueras un extraño. Es porque para ti me convertí en un extraño, dije con tristeza. Dejaste que Karen me deshumanizara. Dejaste que me convirtiera en problema que resolver, en lugar de tu madre. Tomás sollozó abiertamente. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme? No lo sé. Tomás yo, respondí con sinceridad. El daño que me hiciste es muy profundo, no solo físico, sino en emocionante. Ayer me sentí como si hubiera criado a una extraña durante 45 años. Karen bajó las escaleras arrastrando 2 maletas. Su rostro mostraba una mezcla de derrota y resentimiento que la hacía parecer. Han 10 años, mayor. ¿Termites? Preguntó el mayor Samuel. Sí, respondió Karen. C-O-N amargura. Nos hemos llevado nuestras pocas pertenencias de la casa de la pobre anciana. Karen. Al señor Fernández le advertí. Todo lo que dices queda grabado. Te recomiendo que tengas más cuidado con tus palabras. ¿Más cuidado? Karen rió con sarcasmo. Ya lo perdimos todo. ¿Qué más puede pasar? Puedes ir a la cárcel. El abogado respondió sin pestañear. Y con cada palabra irrespetuosa que dices, empeoras tu situación legal. Karen se quedó en silencio, comprendiendo finalmente la gravedad de su situación. Coronel Robert hizo una llamada, y a los pocos minutos llegó un cerrajero. Vamos a cambiar todas las cerraduras, anunció. Así que no tienes acceso a la propiedad. Ni siquiera podemos regresar a buscar algo que olvidamos, preguntó Tomás. No. El mayor Samuel respondió. Si necesita algo, deberá solicitarlo a través del abogado y bajo supervisión. Mientras que en el cerrajero estaba trabajando, llegó un camión de mudanzas. Para mi sorpresa, contenía todos mis muebles y pertenencias que había sido tirado a la acera el día anterior. Pensé que se habían llevado mis cosas a la residencia de ancianos. Dije, C-O enfundido. Los interceptamos, explicó Oscar con una sonrisa. Cuando Karen ayer llamamos a la residencia de ancianos, también llamamos y cancelamos todo. Luego, contratamos una empresa de mudanzas para que recogiera. Guarda tus cosas en un almacén. ¿Está todo ahí? Pregunté con esperanza. ¿Todo? Preguntó el capitán James. Lo confirmó. Incluso rescatamos algunas fotos que estaban rotas y las restauramos. Sentí una mezcla de alivio y gratitud hacia mi hermano y sus amigos. En mi momento más oscuro, cuando mi propia familia me traicionó, ellos he estado allí para protegerme. Los de la mudanza comenzaron a traer mis pertenencias de vuelta a la casa. Al ver mis muebles, mis fotos, mis recuerdos, regresando a su lugar, me llenaron de una emoción indescriptible. Karen observó todo esto con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo pudiste planear todo esto tan rápido? Ella me preguntó. No planeé nada, respondí. Solo tengo un hermano que me ama y me protege. Algo que nunca entendiste. ¿Y ahora qué hacemos? Tomás preguntó, viendo cómo sus pocos años de vida cómoda se desvanecían ante sus ojos. Ahora tú afronten las consecuencias de sus actos, dijo el señor Fernández. Mañana a primera hora presentaremos la demanda formal en queja. No hay forma de evitar el juicio. Tomás insistió. Podríamos considerar un acuerdo, respondió el abogado. Pero tendría condiciones muy estrictas. ¿Qué tipo de condiciones? Preguntó Karen, aferrándose a cualquier esperanza. Una disculpa pública en el periódico local,
restitución financiera por daño. Se emitió una orden de restricción de 5 años para evitar acercarse Dorothy y el servicio comunitario en un asilo de ancianos, para que aprendas el valor de respetar a los ancianos. Karen hizo una cara de asco. Servicio comunitario en un asilo de ancianos. Exactamente, Mayor Samuel sonrió, para que aprendas lo que significa cuidar a los ancianos en lugar de abusar de ellos. ¿Y si aceptamos esas? Preguntó Thomas. Entonces, ¿evitarías la cárcel? Respondió el abogado. Pero el acuerdo incluiría una confesión completa de culpabilidad. Karen y Thomas se miraron, sopesando sus opciones. Estaba claro que no tenían muchas alternativas. El cerrajero terminó su trabajo y me entregó las nuevas llaves. Por primera vez en meses, sentí que mi casa volvía a ser realmente mía. Dorothy, Oscar, Mead y yo. ¿Quieres que nos quedemos esta noche? En caso de que necesites compañía, después de todo esto. No, DJ, respondí, sorprendiéndome con mi propia fuerza. Quiero estar solo en mi casa. Quiero sentir paz. De nuevo, Karen y Thomas llevaron sus maletas a un taxi que habían llamado. Antes de subir, Thomas se volvió hacia mí una última vez. «An tiempo, mamá», dijo con la voz entrecortada. Sé que no tengo derecho a preguntar por nada, pero ¿existe alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Lo miré a los ojos, ver por primera vez en años al niño asustado que era cuando lo adopté, pero también ver al hombre cruel que era. Había convertido. No lo sé, Thomas, respondí con sinceridad. El perdón no puede ser forzado. Se gana con el tiempo, el remordimiento genuino y un cambio real de comportamiento. Y si acepto todas las condiciones del acuerdo, y si hago el servicio comunitario y aprendo a valorar verdaderamente la mayo res, entonces tal vez, dije, tal vez en unos años podamos intentar reconstruir algo, pero nunca será lo mismo que antes. Karen subió al taxi sin decir palabra, derrotado y resentido. Thomas me miró una última vez antes de seguirla. Cuídate, mamá, susurró. Cuídate tú también, hijo, respondí, sorprendido en que aún podía llamarlo así. El taxi se alejó, llevándose consigo a las 2 personas que habían destrozado mi vida y mi corazón, pero también quitándome el dolor, la humillación y el miedo con el que había vivido durante meses. Por primera vez, en mucho tiempo, estuve solo en mi casa, pero no me sentía solo, me sentí libre. 6 meses después de ese día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentado en el jardín de mi nueva casa, una hermosa propiedad en las afueras de la ciudad que compré con parte de mí. Ahorros en el sol de la tarde me acaricia la cara mientras escribo en mi diario, una costumbre he adoptado desde que recuperé la paz. El proceso legal terminó hace 3 meses. Karen y Thomas aceptaron acuerdo extrajudicial después de que su abogado les explicara que se enfrentaban a una condena segura de hasta 10 años de prisión. A la disculpa pública que publicaron en el periódico local fue leída por todo el vecindario, exponiendo su crueldad y mi inocencia a toda la comunidad. Karen está haciendo su servicio comunitario en el hogar de ancianos, Rafael, el mismo lugar donde había planeado encerrarme. Las enfermeras me han dicho que al principio era arrogante y desdeñosa con las personas mayores, pero poco a poco ha comenzado a comprender la vulnerabilidad y la dignidad de las personas mayores. Su orgullo se ha destrozado por completo y ahora limpia baños y alimenta a pacientes que no pueden cuidar de sí mismos. Thomas trabaja en otra residencia de ancianos en el centro de la ciudad. Su supervisor me llamó hace un mes para decirme que mi hijo había llorado mientras ayudaba a un anciano que había sido abandonado por su familia. Creo que finalmente está entendiendo lo que te hizo. El supervisor me dijo todos los días, lo que aquí pasa es una lección sobre el valor de los padres y la crueldad del abandono. El escándalo arruinó por completo la reputación de ambos. Thomas perdió su trabajo anterior cuando sus jefes se enteraron, lo que había hecho. Karen
Fue despedida de la tienda donde trabajaba, después de que los clientes comenzaron a evitarla. Ahora viven en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, lejos del barrio que conoció sus crímenes. Mi hermano Oscar viene a visitarme cada semana. Hemos recuperado la cercanía que habíamos perdido durante los años en que yo era tan en mí, concentré en criar a Thomas. Debería haber intervenido antes, siempre me dicen deberías haber visto lo que esa mujer te estaba haciendo. No podías saberlo, respondo. No quería ver la realidad, yo mismo. Los vecinos del antiguo B me visitan constantemente. Norman, el señor Samuel, señora Yolanda. Todas me han dicho que mi historia les ayudó a valorar más a sus propias madres y suegras. El coraje nos enseñó que nunca es tarde para defenderse. Norman me dijo la última vez que usé parte de mi dinero para ayudar a otras personas mayores que han sufrido maltrato familiar. Junto con el señor Fernández, han creado una fundación que ofrece asesoramiento jurídico gratuito a personas mayores víctimas de malos tratos. Cada caso que ayudamos a resolver confirma que tomé la decisión correcta. Al no quedarme en silencio, a la casa donde viví tantos años la vendí a una familia joven con niños pequeños. No pude conservarla. Vivir allí, después de todo lo sucedido, cada rincón me recordaba la humillación, la traición, el dolor. En esta nueva casa es mi santuario, mi lugar de paz donde nadie puede hacerme daño. Hace 2 semanas recibí una carta de Thomas. Era larga, llena de lágrimas y un arrepentimiento genuino. Me habló de su trabajo en la residencia de ancianos, de los ancianos que cuida, de cómo cada día comprende mejor la magnitud de lo que me hizo. Mamá, escribió, cada vez que veo estos ancianos abandonados, veo tu cara. Cada vez que uno de ellos llora de soledad, escucho tu llanto desde el día que me empujaste por la puerta. He estado viviendo en el infierno de la culpa, pero sé que es exactamente lo que merezco. La carta continuaba, no te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo necesito. Lo merezco. Te escribo para decirte que por fin entiendo quién eres. De verdad, lo eres. Eres la mujer que me salvó de un orfanato, que trabajaba doble turnos para darme una educación, que sacrificó su juventud por mi futuro. Tú eres la mujer más noble que he conocido. Y yo fui el hijo más cruel que pueda existir. Karen y yo nos divorciamos, confesó en la carta. No pudimos permanecer juntos después de lo que hicimos. Cada vez que nos mirábamos, veíamos reflejada nuestra crueldad. Ella se mudó con su hermana está en otra ciudad, ahora vivo sola y no pasa nada. La soledad es mi punto. Sé castigo. Si un día, en muchos años, cuando te hayas curado completamente de todo el daño que te causé, si un día podría considerar la posibilidad de que hablemos 5 minutos, sería el mejor regalo de mi vida. Pero si nunca pasa, lo entiendo, lo acepto. Fue mi decisión destruir nuestra relación, y acepto las consecuencias. La carta terminaba. Te amo. Yo sé que no tengo derecho a decirlo después de lo que hice, pero es la verdad más grande de mi vida. Te amo y te amo. Lo siento infinitamente por haberte fallado cuando más me necesitabas. Leí esa carta 5 veces antes de guardarla en un cajón. Todavía no sé si alguna vez la responderé. El dolor sigue ahí, vivo y agudo, pero también siento algo parecido a la esperanza. Tal vez con suficiente tiempo y un remordimiento genuino, podamos reconstruir algo pequeño de lo que fue nuestra relación. Pero para ahora estoy centrada en mi propia sanación. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo para eso. He viajado a lugares que soñé con ver desde que era joven. He hecho nuevos amigos en el club de lectura de la biblioteca. Por primera vez en décadas en vivo. Para mí, mi vida diaria, la rutina, es sencilla pero satisfactoria. Me levanto temprano, desayuno en mi terraza, observando el jardín que he cultivado con mis propias manos. Leo el periódico, trabajo en mis pinturas, almuerzo tranquilamente. Por las tardes, recibo visitas o visito a amigos. Por las noches leo o veo televisión,
y siempre estoy agradecida por la paz que tengo. El dinero que ahorré durante tantos años ahora me permite vivir con dignidad. Wige, en gocidad. Ayudo a mi hermano cuando lo necesita. Apoyo causas benéficas y me he asegurado de que, cuando muera, todos mis bienes se destinen a la Fundación para Ancianos Maltratados. A veces, cuando estoy solo, por la noche, pienso en Thomas de niño. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, los abrazos espontáneos que me daba al llegar del trabajo. Recuerdo las noches que pasé despierto cuando tenía fiebre, las veces que lo defendí en la escuela, los sacrificios que hice con gusto por su bienestar. Y yo me pregunto, ¿dónde se perdió ese niño cariñoso? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me echó de mi propia casa? ¿Fue culpa de Karen por manipularlo? ¿O simplemente algunas personas cambian de forma? No podemos predecir ni controlar. No tengo respuestas definitivas, pero he aprendido a vivir con la incertidumbre. Aprendí que no puedo controlar las acciones de los demás, pero sí puedo controlar mis propias reacciones. He aprendido que el amor no debería ser incondicional, hasta el punto de permitir el abuso. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defender y recuperar tu dignidad. Ayer recibí una llamada del supervisor de la residencia de ancianos donde Ann Thomas trabaja. Señora Dorothy, dijo, quería decirle que su hijo están haciendo un trabajo excepcional. Ha desarrollado una conexión especial con los pacientes, especialmente con aquellos que han sido abandonados por sus familias. Parece que ha encontrado su vocación en el cuidado de ancianos. Me alegra saberlo, Aneso, respondí. Y realmente me alegré. A pesar de todo el dolor, él sigue siendo el hijo que crié y quiero que encuentre redención. También quería decirte, el supervisor continuó diciendo que establecimos una beca para estudios de geriatría en su nombre. Su historia inspiró a muchas personas a interesarse en el cuidado de los ancianos. Esa noticia me llenó de orgullo. El sufrimiento había servido de algo positivo para proteger a otras personas mayores de experiencias similares. En esta mañana, mientras regaba mis rosas, pensé en una frase que leí hace años. A veces lo más bello, las cosas crecen desde el suelo más duro. Mi nueva vida, mi paz, mi propósito, todo crece o punto de el duro suelo de la traición y el dolor. No me arrepiento de haber adoptado a Thomas Ann. No me arrepiento de haberlo dado todo por él durante tantos años. Solo lamento no haber comprendido antes esa bondad. En sigue debe practicarse a costa de la autodestrucción. Cuando el sol se pone cada día, me siento en mi jardín y sentir gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza para defenderme. Gratitud por tener un hermano que me protegieron. En gratitud para los vecinos que me apoyaron. Gratitud para los abogados que me ayudaron y gratitud por descubrir que a los 74 años todavía puedo empezar de nuevo. Mi historia no es Ango, se trata solo de traición y dolor. De resiliencia, dignidad y la capacidad del espíritu humano para sanar y florecer, incluso después de las heridas más profundas. Soy Dorothy Miller. Tengo 74 años y finalmente estoy completamente